Amigos de Radio Victoria Bajo Comienzo Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, en la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, de Reporte Confidencial, de Birne Corp como productora general. Y este servidor, José Antonio Lara, vamos a conversar de nuevo con el profesor Luis Núñez en su segundo segmento de la semana Ping Pong Hemisférico. Profesor, cuesta muchísimo salirse de estos temas críticos, complicados, porque son los que están rigiendo y prevaleciendo en las informaciones de todo orden, en todos los niveles. O sea, hasta en el vecindario ya aquí se habla del problema. O sea que sí estamos en una guerra mundial prácticamente. Y lo estamos tanto que aquí aparece Siria hoy diciendo que sus dos principales aeropuertos están fuera de servicio por bombardeos. No se lo han atribuido a nadie, pero todo deja entrever que intentan indicar que es Israel el culpable. Entonces, este tipo de informaciones un tanto maniqueas, o sea, ¿a dónde nos van a llevar? Porque cada quien quiere atribuirle al otro la culpa y yo no fui y yo me lavo las manos. Resulta que todos sabemos por dónde comenzó. Y lógicamente, pues, La palabra maniquea cae perfecto ahí para sí, explicar lo que está pasando. exacto. Entonces, en un mundo donde, Estamos, sí, lo que hablábamos el otro día cuando comentamos el martes este asunto de la guerra, es que en un mundo globalizado y donde los países se van alineando según sus preferencias ideológicas, ideológicas. bueno, esto es como un fosforito que encuentra la gasolina perfecta para incendiar la pradera, como se dice. Ajá. Y efectivamente, hace unos minutos supimos lo de los aeropuertos y Israel todavía no ha dicho esta boca es mía. Aquí puede haber de todo, uno puede especular mucho, pero puede ser que uno quiera provocar al otro para echarle la culpa a un tercero, como Exacto. si estuvieran jugando un juego de billar, ¿no? De carambola, De carambola, pudiéramos decir. sí. Así que tenemos que estar muy atentos porque estas cosas van a seguir pasando. Es indudable que Irán está detrás de todo lo que está pasando en la parte norte de Israel y es indudable que los continuos comunicados de Israel indican que ahí no va a quedar nada en la franja de Gaza. Lamentablemente van a morir muchos inocentes porque sabemos que Hamas es el partido que controla digamos, la gobernanza en esa parte, pero hay miles de personas que son inocentes. Ujú. Estamos hablando de 1 millón y tantos habitantes de esa parte. Acá en el Perú, por supuesto, la gente compara las cosas. El distrito más grande de Lima, donde vive la mayor cantidad, por cierto, de venezolanos, es más o menos del tamaño de la franja de Gaza, ¿no? Sí, señor. Y estamos en graves problemas porque además, en el caso del Perú, no tenemos un ping-pong demasiado largo porque tenemos que elecciones pasado mañana, digo el domingo, El en, domingo, sí. en Ecuador. Ya hay un montón de periodistas internacionales apostados ahí para ver los resultados. Eh, Tenemos el caso del Perú, que esta señora se le ocurrió pedir permiso para irse de viaje a Europa. Llegó ayer a Alemania para una visita absolutamente inútil, porque Ujú. no se va a ver con el canciller alemán, sino con el presidente de la República, que como yo dije es una especie de jarrón chino, Sí, señor. solo figura en la Constitución y en un palacio donde vive con su familia. Es una reunión que no va a llegar a ninguna parte, porque el presidente de Alemania no decide las políticas que tengan que ver con tratados comerciales ni nada de eso. Y lo que se especula acá, al menos, es que el canciller había dicho que no se iba a reunir con ella de ninguna manera porque los alemanes son altamente sensibles al tema de los derechos humanos Sí, después de lo que pasó con Hitler. sí, señor. Y sobre esta señora todavía pesa una acusación penal, no la pueden meter presa porque es presidenta, pero hay una acusación penal por los hechos que pasaron en diciembre y en enero y en febrero. Entonces, el canciller alemán no se va a querer sacar una foto con la señora. La Claro. señora de ahí va a volar a Italia, pero en medio de todo esto ha surgido
normal en el Perú una, una especie de queja nacional, sobre todo impulsada de los medios de comunicación. Y la queja viene por lo siguiente: ¿cómo es posible que Argentina, México, Colombia y Brasil, otros todos, países, sí. Chile, Brasil, ya hayan sacado de Israel a sus connacionales que estaban o viviendo, estudiando o de vacaciones, y Perú no ha hecho nada? Entonces, la presión mediática cuando la señora aterrizó ayer en Alemania es que, señora, bájese de ese avión. Israel está a 3 horas y media de la frontera entre Alemania y Suiza e Italia, donde ella está de visita. Mande ese avión Y saca a a sus buscar connacionales de allí, exacto. los connacionales y que los saca, los lleva a Jordania o los lleva a otro aeropuerto más cercano, y ya ahí la Cancillería puede habilitar vuelos charter, pero los vuelos charter no pueden entrar ahorita directamente a la capital. Entonces, efectivamente, esto puso al primer ministro contra la pared aquí, y el primer ministro esta mañana admitió que sí, que efectivamente el avión presidencial va a servir para transportar y sacar de Israel a los connacionales, que son más de 500, porque Imagínense. Israel es un país, como ustedes sabemos, y nosotros también, un país con mucha tradición religiosa, y aquí eh, Peregrinaciones al año. iglesias, Sí, varias hay iglesias, peregrinaciones por allá, ¿no? hay peregrinaciones todo el año. Entonces están en eso. Y mientras tanto, somos el reír de América Latina, me refiero a los venezolanos, porque el señor Maduro, me imagino que en una de esas instrucciones que recibe de Cuba, se quiso pasar de payaso con el 12 de octubre. Condecorando Como sabemos, habla del Día de la Reivindicación Indígena, pero también ayer se le ocurrió decir que bueno, que Jesús nació en Palestina y que lo mataron los españoles. O qué sea, barbaridad. sabemos que el estilo cubano del G2 cubano es ridiculizar las situaciones para que la gente hable del tema Del tema, sí. y se olvide de los grandes problemas que hay en Venezuela. El tren de Aragua, por ejemplo, y otras cosas que han quedado en el limbo. Y usted, que maneja los términos comunicativos, sabe que estas noticias que está pasando en Siria, que va a pasar en otras partes, tiene un factor de opacidad comunicacional, porque uno ve las fotos, hay fotos de bombardeos. Ayer entrevistaban a un joven israelí para una emisora local acá, y él decía: quiten esas imágenes, porque esas imágenes son de bombardeos en la franja, no son bombardeos del propio Israel. O sea, hay mucha confusión con las imágenes. Sí, Se habla de los niños decapitados, se habla, no hay una foto del niño decapitado, hay una foto de los niños enjaulados, sí, sí. pero hay mucha confusión. Y como se sabe, las fake news, las mentiras falsas, las noticias falsas están a la orden del día, precisamente para confundirnos y ponernos unos contra otros. Y hay algo Y sintomático en esto también, que estamos viendo a nuestros gobiernos alineándose con una línea terrorista comprobada. Y en el fondo nos están diciendo, yo también soy de esa calaña. así es el club de los malos. Exacto. Ha circulado por ahí un meme donde se ve las caricaturas de todos los que están alineados en ese terrible asunto, El que club como usted diabólico, ha el club dicho, diabólico. el club diabólico, y que como usted ha dicho, es prácticamente no poder negarse que estamos en una conflagración bélica que puede terminar en cualquier cosa. Sí. Porque si Estados Unidos sigue apoyando a Israel, lo más seguro es que Rusia apoye las fuerzas opositoras y se meta ahí en un papel y un papelón complicadísimo. Hay elecciones en Estados Unidos el año que viene. Estas mochilas de guerra siempre perjudican al país. Ya se está hablando de que en América Latina, por supuesto, que va a haber una afectación económica, porque Enorme. estas cosas producen un efecto bola de nieve. Y sobre todo en los países industrializados, que de alguna Así manera es, empiezan a actuar así con es. discrecionalidad, no hacen negocios con nadie para no perder en el tiempo. La cantidad de dinero que los países europeos y Estados Unidos van a tener que sacar de sus arcas para
el que el conflicto bélico va bélico. a afectar sus economías, ¿no? Sí, Y eso siempre, uno ya sabe que cuando estornudan en Estados Unidos, bueno, aquí uno ya tiene que estar tomando la aspirina porque así es. va a haber problemas económicos. Ya teníamos problemas con la pandemia y los efectos post-pandémicos, ahora lo vamos a tener mucho más. Pero lo más importante aquí es que Ecuador tenga unas elecciones sin violencia el domingo. El ejército va a estar desplegado, ya está desplegado Sí. por todo el territorio nacional y que las cosas se vayan aclarando para ver por fin quiénes van a apoyar a Libia y a todos esos países que están metidos en el conflicto, Irán, etcétera, y qué va a pasar con la parte de Israel. Hasta dónde llegan las consecuencias de esto que ya se está convirtiendo en una lucha de venganza. De venganza, sí. Y como dijimos el martes en el programa, cuando se mezclan la política y la religión, tenemos otra bomba Molotov encima. Sí, señor. No, y lo Esperemos que peor de es aquí que al martes tengamos la venganza se aplica en forma despiadada. despiadada porque es lo que ellos llaman de una parte la guerra santa, ¿no? Entonces, Sí. imagínense, Ahí hubo un líder de ellos que inclusive la decretó de una buena vez. De todos la contra guerra santa. todos. Sí, de todos contra todos. Todos contra todos y nosotros estamos en la mitad del sándwich. En la mitad Así del sándwich. estemos a miles de kilómetros. Sí, señor. Esperemos que de aquí al martes tengamos mejores noticias. Si hay algo de emergencia, por supuesto, nos estaremos comunicando Por supuesto. y estaremos muy atentos a las elecciones acá de la frontera, porque recuerden que Perú tiene frontera amplia con Ecuador, así que vamos a estar muy pendientes para cualquier cosa, hablar con ojo con eso y todas las alianzas estratégicas informativas. Seguro que sí. Gracias, profesor Dura, por su ping-pong hemisférico del Hasta día de luego. hoy. Nos vemos la próxima semana o antes si fuese necesario. O antes, si Gracias fuese por su necesario. tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.